Hola, buenos días. En los próximos 20 minutos vamos a hablar de la fisiopatología de la epidurosante. Empezando con algo muy simple y es recordar que dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales tenemos diferentes tipos muy heterogéneos en cuanto a las características clínicas, pero también en cuanto al evolutivo y a las respuestas a las medicaciones. Y a grosso modo podríamos decir que tenemos un grupo que son más fibrosantes y otro grupo que son más inflamatorias. Por ejemplo, en el extremo de las más fibrosantes tendríamos la fibrosis pulmonar idiopática y en el otro extremo, por ejemplo, la neumonía organizativa o la sarcoidosis, con tratamientos completamente diferentes y con características clínicas totalmente diferentes. Sin embargo, sabemos también, como ven aquí en esta gráfica, que existen diferentes entidades intersticiales que tienen un poquito de las dos cosas y que dentro de esos grupos de entidades, además hay algunos pacientes que se comportan más con un morfotipo fibrosante y otros que son más inflamatorios. Un ejemplo, por ejemplo, sería la neumonitis por hipersensibilidad. Por un lado, la forma crónica o fibrosante y por otra parte, la forma aguda. Lo más importante de esta gráfica es recordar que si mejoramos el conocimiento en la investigación patogénica, mejoramos el conocimiento sobre qué hay implicado en esa fibrosis pulmonar o en esa inflamación de esas entidades, seguramente el día de mañana seremos capaces de tratar mejor a estos pacientes. Y hoy lo que nos toca hablar es de lo que sería la fibrosis pulmonar progresiva, dentro de lo que serían las enfermedades pulmonares intersticiales. Y en este sentido, en los últimos años se ha hablado mucho sobre la existencia de ya no solo la FPI como entidad fibrosante que progresa, sino también otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis que poco a poco, en un porcentaje de casos, se observa una progresión de la enfermedad. Incluso en algunos casos se había hablado que se comportaban en algunas ocasiones como una fibrosis pulmonar idiopática. Lo que se hace a partir de esta revisión del 2019 y previamente otros artículos del 2018 es poner sobre la mesa, sobre todo a partir del ensayo clínico INBULT, la necesidad de buscar un tratamiento efectivo para enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes que progresan y no son la idiopática. Por supuesto, la FPI sería la fibrosante progresiva por excelencia. Y tenemos otras intersticiales, como ven aquí en este esquema, como la neumonitis por hipersensibilidad crónica, la sarcoidosis fibrosante, las enfermedades autoinmunes, la no clasificable, otras intersticiales idiopáticas como las asociadas a tabaco o la no específica, que tienen un porcentaje de casos donde predomina la fibrosis y de estos un porcentaje que van a progresar. Este porcentaje de casos es muy variable y claramente depende de la entidad y también de las características clínico-radiológicas al diagnóstico. ¿Qué conocemos sobre la etiopatogenia en la fibrosis pulmonar? Sabemos clásicamente, tenemos en la cabeza este esquema donde se empezó a estudiar a finales del siglo pasado para la fibrosis pulmonar idiopática. Recuerden que era la entidad intersticial o la patología intersticial mejor caracterizada. Hubo muchos años donde se hizo especial énfasis para diferenciar esa entidad del resto de enfermedades intersticiales fibrosantes por su mal pronóstico. Actualmente también se hace un diagnóstico diferencial muy bueno para el resto de entidades y estamos en posición de poder avanzar en el conocimiento patogénico del resto de enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes. Pero de esta hipótesis lo más importante es mantener en la cabeza que hay diferentes componentes y diferentes estadios de la patogenia. Por un lado tenemos un primer componente y estadio que es la activación de las células epiteliales y del daño alveolar, que esto, como ven aquí, pueden ser por diferentes causas. En la fibrosis pulmonar idiopática esas causas son
no identificadas, no conocidas, pero sí que, como ven, hay muchas otras causas, por ejemplo, las antigénicas, que inducen un daño alveolar y ese daño alveolar posteriormente provoca, en vez de una reparación correcta del tejido, provoca un incremento descontrolado de la formación de matriz extracelular. Y ya solo esa formación de matriz extracelular incontrolada, independientemente del daño inicial, va a provocar más progresión de la fibrosis. Como ven aquí, en el primer compartimento o la primera parte de activación necesitamos una predisposición genética, un inductor de daño alveolar y lo que sería el factor envejecimiento. El factor envejecimiento, ¿por qué? Es un factor asociado sobre todo a enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, que es más predominante en aquellos sujetos mayores. Luego entraremos con más detalle en este tema. Pero lo que también es importante es que cuando ya la fibrosis está establecida, también es importante tener una predisposición genética al envejecimiento y al depósito incontrolado de matriz extracelular. En cuanto a lo que sabemos sobre la fibrogénesis en enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, que sería este resumen del New England es maravilloso, yo les recomiendo que lo puedan leer, es muy reciente, pero es muy esquemático, muy resumido y engloba la mayoría o casi todas las enfermedades intersticiales que pueden fibrosar y progresar en esa fibrosis. Como ven aquí, identifican muy bien las diferencias dependiendo de la entidad. Por ejemplo, en una sarcoidosis habrá un granuloma o varios granulomas que serán la parte activa de la enfermedad. Pero cuando bajamos, también vemos depósito de colágeno y alteración de la arquitectura intersticial o de matriz extracelular. Por lo tanto, independientemente de la primera parte de la activación, en muchas enfermedades, aunque se haya retirado la causa o aunque sea un inductor puntual, la fibrosis o el proceso fibrosante progresa por sí mismo. ¿Y qué existe exactamente en la fibrogénesis pulmonar? Bien, como les he dicho al principio, conocer bien qué tenemos biológicamente dentro del pulmón que provoca la fibrosis es súper importante para mejorar el tratamiento. Y esto es un esquema de los doctores Selman y Pardo que se ha actualizado durante varios años, pero ellos mismos fueron los que a principio de este siglo, identifican unos pathways muy claros que son fibrogénicos y que son targets para poder inhibir o regular de cara a inhibir el proceso fibrosante pulmonar. Y en ese momento, este avance en el conocimiento de qué está pasando en el pulmón fibrótico y por qué va progresando, esto es lo que hace que posteriormente podamos empezar a tener antifibróticos en el mercado. Ellos identifican inicialmente tanto el daño epitelial alveolar como las alteraciones de la matriz y además unos mediadores que están incrementados en la respuesta fibrótica, como por ejemplo sería el factor de crecimiento, el TGF-beta, el factor de crecimiento plaquetario, el PDGF, el vascular, el VEGF, el de fibroblastos, el FGF, el de tejido conectivo, el CTGF. Hay muchísimos factores de crecimiento incrementados que son profibróticos, pero a la vez también hay un descenso de aquellos factores como la prostaglandina E2 o el HGF, que lo que harían es restaurar la capa epitelial. Con todo esto, una vez el daño alveolar se hace, se activa la respuesta intersticial aumentando el colágeno y aumentando la formación de miofibroblastos, se incrementa el tejido intersticial, que ya saben ustedes que en el pulmón sano es una fina capa, y este mismo proceso fibrótico daña estructuras alveolares contiguas y activan de nuevo en esos alveolos el daño epitelial de células epiteliales tipo 1 y tipo 2. Y esto, como les he dicho, es la base fundamental donde los estudios clínicos posteriores empezaron a hacerse desde el 2001. Y no es hasta 2011 que aparece el primer antifibrótico que demuestra
que el efecto experimental in vitro e in vivo en la fase preclínica también da resultados positivos en pacientes en ensayos clínicos, inhibiendo la progresión de esta fibrosis. Y en este caso, pirfenidona lo que hace, aparte de disminuir la carga de transforming growth factor beta, es disminuir el depósito de colágeno y la formación de miofibroblastos. Es un fármaco que es pleiotrópico porque actúa en diferentes fases. Nintedanib también es un fármaco pleiotrópico, se identifica posteriormente y actúa sobre 3 factores de crecimiento muy importantes en la formación de matriz extracelular y en el daño alveolar epitelial. Y como ven aquí, nintedanib también disminuye la formación de colágeno y de miofibroblastos. Así que tenemos 2 fármacos en mercado, pero que tienen una base, tienen un desarrollo sobre lo que se conoce sobre la patogenia en aquel momento de la fibrosis pulmonar. Actualmente también tenemos en ensayos clínicos fase 3 fármacos más, 3 compuestos más. Uno es pamrevlumab, que inhibe el factor de crecimiento CTGF. Otro es la pentraxina 2, que está modulando o regulando los monocitos en su paso a macrófagos, tanto en el intersticio como en el alveolo, y con ello disminuye la respuesta profibrótica. Y el último es un inhibidor de la autotaxina. La autotaxina es una enzima que convierte el ácido lisofosfatídico en lisofosfatidilcolina y el lisofosfatidilcolina en ácido lisofosfatídico, y al inhibir esta enzima lo que se produce es que toda la carga, toda la activación celular que provoca el ácido lisofosfatídico se inhibe. Como ven, también es otro fármaco que se consideraría pleiotrópico. Estos 3 últimos están en ensayo clínico fase 3 y probablemente en 1 o 2 años tendremos resultados. Pero ¿qué más conocemos sobre la patogenia de la fibrosis pulmonar? Bien, en el 2013 aparece este artículo que también les recomiendo, donde se revisan todos aquellos factores biológicos asociados al envejecimiento fisiológico. ¿Qué pasa en el envejecimiento fisiológico? Pues algo fundamental, aparte de que nos ponemos más chiquitos y que empezamos a perder neuronas, pero algo fundamental, y es que tenemos más problemas de reparación de los tejidos. Cuando un neonato nace y tiene un problema respiratorio, potencialmente lo que uno piensa es que es grave y que el niño puede morir. Pero en la realidad es más fácil subsanar un daño alveolar pulmonar en un neonato que en una persona de 80 años. La capacidad regenerativa, reparativa de ese neonato es mucho mejor que el paciente de 80 años. Y esto es así fisiológicamente. ¿Qué pasa cuando, por diferentes motivos, los tejidos se envejecen antes de lo que toca? Pues que aparecen enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, la fibrosis pulmonar, la cirrosis hepática idiopática, que lo que hacen es secar, degenerar ese tejido. Y en el pulmón, cuando se degenera, se puede degenerar en forma de enfisema o se puede degenerar en forma de fibrosis. Como ven aquí, muchas de estas alteraciones tienen que ver con la alteración de la reparación celular, la proliferación anómala de matriz extracelular y el daño exagerado a la célula, o sea, la susceptibilidad de la célula de ser dañada. Y dentro de todos estos factores, como ven aquí, sobre todo los que tienen que ver con el aumento de daño celular y la alteración reparativa y la matriz extracelular, estos 3 puntos son fundamentales en el desarrollo de cualquier tipo de fibrosis pulmonar y también en su progresión. Y en fibrosis pulmonar, lo que se ha visto en los últimos años es que estos 5 puntos involucrados en el envejecimiento fisiológico están alterados precozmente en la fibrosis pulmonar. Varios de estos son o vienen condicionados por las alteraciones genéticas que presenta el individuo.
Y en cuanto a alteraciones genéticas, recordar que existen unas variantes que se han validado y que además se ha demostrado que son factores de riesgo de progresión de la fibrosis. Especialmente estos tres, las proteínas del surfactante, los genes asociados a telomerasa y el polimorfismo MUC5B. Como ven en la gráfica de su derecha, esto inicialmente se identificó en fibrosis pulmonar familiar, luego en fibrosis pulmonar idiopática esporádica y posteriormente se han empezado a identificar en diferentes formas de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. En cuanto vamos a empezar abordando lo que sería la alteración telomérica, el acortamiento telomérico es una parte que pasa en el envejecimiento fisiológico, pero cuando uno tiene mutaciones en la enzima telomerasa, que es lo que repara ese final del cromosoma para mantener los telómeros en un tamaño correcto, cuando uno tiene mutada esa enzima, lo que pasa es que se acorta antes. Y en el 2007, uno de los mejores estudios hechos en cuanto a genética en aquel entonces fue este de la doctora Armanios, que identificó un incremento del riesgo asociado a las mutaciones de telomerasa, especialmente en formas familiares. Y posteriormente, en el 2011, la doctora García también demostró que no solo eran importantes las mutaciones, sino también la existencia de acortamiento telomérico por sí mismo. Y esto se ha ido incrementando, como les he dicho antes, se ha validado y existen muchísimos estudios con miles de muestras que dan forma y dan validez y contundencia a la predisposición que tiene el tener o el llevar en los genes una mutación de estos genes asociados a la telomerasa. Como ven aquí, esto es un estudio que se hizo en el 2017, especialmente con FPI esporádica. Posteriormente, en estudios masivos de secuenciación, con muchísimos casos, aquí como ven, ya se están barajando 3.624 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, más de 4.000 controles. Son estudios hechos de forma global, mundial, con muestras de todo el mundo. Y se identifican estas variantes raras de telómeros, pero también se identifican o se valida un polimorfismo que se identificó por el doctor Schwartz hace muchos años también, que es el polimorfismo de la MUC5B. Por lo tanto, tenemos mutaciones genéticas que predisponen a la enfermedad, pero además, en el caso de estas mutaciones que se han analizado más, tanto del surfactante, mucina y telomerasas, además se ha objetivado biológicamente qué provocan estas alteraciones. En cuanto a la mucina 5B, las alteraciones lo que hacen, esta mutación lo que hace es sobreexpresar MUC5B en las células epiteliales alveolares que están cercanas, cercanas a los focos fibrolásticos. Y además se ha objetivado en un modelo animal de fibrosis pulmonar que la concentración elevada en broncoalveolar de mucina 5B asocia un peor clearance mucociliar y mayor fibrosis pulmonar inducida. En cuanto a las mutaciones de telomerasa y al acortamiento telomérico, además de la alteración reparativa tisular y la predisposición a hacer más daño pulmonar, estas mutaciones también lo que provocan es que el avance, la progresión de la enfermedad, de la fibrosis pulmonar, sea más rápido. Y esto se ha identificado, como ven aquí a la derecha, en aquellos sujetos con mutaciones, sean fibrosis pulmonar idiopática o no FPI. Lo que el estudio del doctor Newton demuestra es que llevar mutaciones de telomerasa, estas variantes, asocian peor pronóstico, independientemente de la entidad que uno tenga o que uno haya sido diagnosticado. En la gráfica de la izquierda lo que se muestra es que el tener además acortamiento telomérico, especialmente en aquellos pacientes por debajo de 60 años que hayan desarrollado la enfermedad por debajo de 60 años, como ven aquí, la mortalidad a 3 años
es aproximadamente del 40%, la supervivencia a 3 años es aproximadamente del 40%, una mortalidad del 60%. Teniendo en cuenta además que los sujetos o los pacientes que presentan fibrosis pulmonar y que tienen una disfunción telomérica pueden ser sujetos más jóvenes, con signos extrapulmonares teloméricos, quiere decir que puede haber afectación inmunológica, hematológica, hepática, muscular, un mechón blanco, problemas de fertilidad. Todo esto son problemas asociados a la alteración telomérica. Clásicamente se ha descrito que además tienen más frecuentemente asociación de enfisema y diferentes tipos de cáncer y más del 50% asocia agregación familiar. Este es otro estudio donde se identifica que además existen familias donde algunos miembros de esa familia presentan no solo una mutación, no solo la mutación que han heredado de los progenitores, sino que además adquieren una segunda mutación. Y esto lo que conlleva es que la supervivencia a 3 años es del 10%, mucho peor que solo tener la primera mutación o la mutación heredada. ¿Cómo se adquieren estas mutaciones? Aún no lo sabemos. Puede ser durante la época embrionaria, puede ser posteriormente en la edad adulta, puede ser de múltiples formas, pero como mínimo en este estudio se identifica que asociar una segunda mutación de telomerasa o alteraciones en los genes de reparación al DNA, eso confiere peor pronóstico. ¿Y qué pasa biológicamente con los pacientes que tienen una alteración telomérica, una disfunción telomérica? Bien, en estos pacientes lo que se ha objetivado es que existe una inmunodeficiencia de células T, incluso sin insuficiencia de la médula ósea. Tienen mayor frecuencia de infecciones, tienen mayor morbo y mortalidad con dosis elevadas de corticoides sistémicos. Aquí os he puesto un estudio publicado en el 2019, liderado por el doctor Ganesh Raghu, donde se analizó el DNA de todos los pacientes que participaron en el ensayo clínico Panther y se identificó que la mortalidad y hospitalización asociado a la corticoterapia, a la triple terapia, aquellos pacientes presentaban acortamiento telomérico. El otro punto importante, y siguiendo con la misma línea, es la mortalidad asociada al trasplante pulmonar. Obviamente es un procedimiento con mucho estrés y además que luego el paciente va a recibir inmunosupresión. Y finalmente, sí decirles que en cuanto a los antifibróticos, estos pacientes en diferentes estudios post-hoc y además en datos de la vida real, se observa que la seguridad de los fármacos antifibróticos en este caso no interfiere o no es diferente a los pacientes que no tienen estas alteraciones teloméricas. Por lo tanto, sabemos que existen este subgrupo de pacientes y sabemos también tanto qué representan biológicamente como las características clínicas y pronósticas de estos sujetos. En cuanto a intentar predecir la naturaleza progresiva de la fibrosis, utilizando algún biomarcador sérico, pues en estos momentos les tengo que decir que no existe de momento ningún biomarcador validado que sea capaz de predecir este fenotipo progresivo. Pero sí que existen muchos mediadores séricos que se han analizado en fibrosis pulmonar idiopática, que están más incrementados en la FPI que en otras enfermedades fibrosantes analizadas, como por ejemplo en este caso les enseño el axis de la relación entre los productos EIGIS y sus receptores. Los EIGIS son productos que se desarrollan en la matriz extracelular cuando se endurece y como ven aquí, están claramente incrementados. Esta relación está incrementada claramente en la FPI en comparación con el resto, pero si se dan cuenta, también está incrementada en la neumonitis por hipersensibilidad crónica. En este sentido, adelantarles que cuando nosotros utilizamos controles con EPIC inflamatoria no fibrosante, estos marcadores son similares a los controles sanos, con lo cual
el día de mañana es posible que sí que podamos tener biomarcadores, sea sea el KL6, sean diferentes mirnas que también se han publicado, metaloproteinasas, pero lo que ahora se tiene que trabajar es en validar estos potenciales marcadores de futuro para la progresión de la enfermedad fibrosante. Sí que es cierto que en cuanto al DNA, en cuanto a la imprenta mutacional en el DNA, sabemos que no solo en la fibrosis pulmonar idiopática existen alteraciones o mutaciones de telomerasa y otros genes relevantes en la reparación, sino que también en enfermedades como la fibrolastosis pleuropulmonar, en la fibrosis pulmonar no clasificable, en las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. En todas estas enfermedades, como ven aquí, también se encuentra una proporción de casos que son portadores de estas mutaciones. Y lo que se observa es que, al menos en los grupos que han analizado estos casos con detenimiento, es que aquellos pacientes, en este caso les muestro la EPI asociada a artritis reumatoide, aquellos sujetos que tenían alguna de estas mutaciones, si ustedes miran en la parte clínica, son, como ven aquí, más jóvenes y tienen mayor retracción pulmonar, tienen más fibrosis. Y lo mismo pasa en un estudio publicado por el grupo de San Francisco, centrado básicamente en neumonitis por hipersensibilidad crónica o fibrosante y analizando dos cohortes, una de ellas de validación. Lo que ven es que en esta enfermedad también la largada telomérica es menor que en los sujetos controles. Es menor que los sujetos controles, pero no tan acortado como la fibrosis pulmonar idiopática. Ellos analizan tanto alteraciones teloméricas, en este caso acortamiento telomérico, como mutaciones de la mucina 5B. Y lo que observan es que aquellos sujetos con neumonitis por hipersensibilidad crónica que son portadores o que presentan acortamiento telomérico, tienen mayor fibrosis y además peor pronóstico, mayor progresión de esa fibrosis. Pero no todo se puede explicar por la genética a nivel biológico, sino que además creemos que hay una serie de interacciones que pueden hacer, que hemos visto que en las familias hacen que diferentes hermanos de la misma familia y del mismo grado, como serían hermanos y hermanas, se comportan de forma diferente. Ustedes cogen una familia que son portadores de una mutación, pongámosle telomerasa, y si clínicamente los evalúan, esos hermanos y hermanas verán que no se comportan igual. Puede ser que unos hayan tenido una CPI, otros hayan tenido una neumonitis por hipersensibilidad crónica, otros no hayan desarrollado la enfermedad a la misma edad. Algunos con neumonitis por hipersensibilidad crónica pueden haber sacado el antígeno y progresan muy rápidamente. Y por lo tanto, lo que pensamos es que esta variabilidad clínica puede depender de diferentes interacciones. Y como ven aquí, no solo existe el compartimiento genético a nivel biológico que puede dar lugar a la expresión biológica o funcional de lo que es la progresión de la fibrosis, sino que también dentro de esa genética juegan un papel muy importante otros compartimentos, como serían primero el celular, segundo el ambiental, el microambiental, que tanto externo como interno. En cuanto al interno, quiero referirme tanto al reflujo gastroesofágico como al microbioma. Y además la regulación metabólica que puede cambiar en las diferentes situaciones de la vida, también juegan un papel muy importante el tema de metabolismo y mitocondria en la relación de las células, el tejido matricial y la predisposición genética. Por lo tanto, cuando conozcamos mejor estas interacciones, probablemente seremos capaces ya no solo de encontrar una mejor solución al problema, sino además de individualizar las soluciones a los problemas y atacar en función de lo que predomine a nivel proteómico y clínico. A nivel de nuevos avances, también explicarles que cuando uno analiza
el RNA de muestras respiratorias, sea el pulmón, sea el lavado broncoalveolar. Se utiliza un microarray que analiza muchísimos muchísima expresión transcripcional. Lo que en este ensayo clínico se observa es que este clasificador genómico, utilizando este microarray, es capaz de identificar lo que sería un pulmón con neumonía intersticial usual de otros pulmones que tienen otras alteraciones intersticiales. Esto se hizo inicialmente con pulmón, con biopsia pulmonar, luego se hizo con biopsia transbronquial. Actualmente ya están analizándose las muestras obtenidas del lavado broncoalveolar, pero es una luz para el futuro de cara a mejorar incluso el diagnóstico de estas enfermedades o ayudar en el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo en casos que no se pueden biopsiar. Pero lo que es la secuenciación de RNA ha ayudado muchísimo, además, a identificar utilizado en células individuales. Esto es una cosa que se puede hacer bastante de forma reciente desde el 2014, pero que ya desde el 2020 aparecen estudios que identifican celularidad pulmonar aberrante y muy variable en pulmón con fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, hemos pasado de pensar que trabajábamos con células epiteliales alveolares y con fibrolastos, a conocer que esas células epiteliales alveolares pueden ser, aunque sean tipo 1, pueden ser muy diferentes entre ellas, incluso los fibrolastos tener diferentes fenotipos y comportamientos. Otro punto importante, hablando de RNA y de problemas transcripcionales y posttranscripcionales, es desde el DNA a la proteína, cómo se puede modificar todo ese transcurso y qué posibles mediadores pueden jugar un papel en esa modificación. Bien, pues sabemos que existen productos en la polución ambiental, como serían los hidrocarburos policíclicos aromáticos o el PM 2.5, es una micropartícula, que lo que hacen en los tejidos es metilar, bueno, lo que hacen en lo que sería la parte genética es modificar la metilación de muchos genes, y algunos de esos genes se ha identificado que son asociados a la oxidación, al proceso oxidativo y también a la alteración, a la telomerasa. Y por lo tanto, la metilación mediante estas partículas podrían modificar la expresión genética aún teniendo el mismo DNA de partida. Y de hecho, hace unos años, utilizando el análisis de la metilación al DNA mediante unas técnicas muy avanzadas, se identificaron 2.130 áreas o regiones metiladas diferentes en pulmones fibróticos cuando se comparó con pulmones sanos. Por lo tanto, ya no es solo el DNA, es también después en la transcripción que se hace de esos genes, cómo se puede modificar esa transcripción y provocar una respuesta profibrótica final a nivel de proteínas. Y esto es una revisión extraordinaria, muy buena. También les invito a que la revisen, donde se observan o se identifican diferentes nuevas áreas o nuevos targets que se pueden intentar o que actualmente se están evaluando en preclínica, algunos incluso en fases iniciales de ensayo clínico, y que son nuevas vías profibróticas a atacar. Como ven aquí, hemos dicho inicialmente que en el 2013 se identifican unas vías de envejecimiento y fíjense que aquí la mayoría de vías objetivadas para la fibrosis o intentando atacar la fibrosis pulmonar atacan esas vías de envejecimiento. Y por último, sobre todo hacer una mención, una referencia a la importancia de la colaboración entre grupos de trabajo para mejorar el entendimiento de la patogenia de la fibrosis pulmonar y de la progresión de esa fibrosis pulmonar. Porque cuando se han hecho estos avances o estas redes de investigación para fibrosis pulmonar idiopática, en pocos años se ha avanzado muchísimo. Cuando se incrementan los datos clínicos y los datos biológicos mediante registros y biobancos,
Es mucho más rápido todo. Y finalmente, sobre todo, incidir en que los resultados que se empiezan a obtener se tienen que validar y eso requiere miles de muestras, miles de pacientes. Estos son ejemplos que les he puesto, algunos con la sociedad latinoamericana, otros con sociedades europeas y americanas. Lo importante es tener en la cabeza que cuanto más amplia sea la colaboración, más rápido se puede avanzar en la investigación. Como conclusión, decirles que los avances en el conocimiento de los mediadores implicados en la CPI fue el inicio de la nueva era antifibrótica. La era antifibrótica no empieza en el 2011, la era antifibrótica empieza en el 2001 con diferentes estudios, incluyendo el que les he enseñado, los que les he enseñado de los grupos de Selman y Pardo. Actualmente conocemos mejor la complejidad de la respuesta fibrogénica, algunos de los factores genéticos y también peculiaridades fenotípicas dentro de lo que son la FPI y otras epifibrosantes. Y finalmente, incidir en que actualmente solo tratamos una vía patogénica, aunque sea por diferentes mediadores, pero estamos dando un tratamiento. Probablemente estemos delante de lo que sería el inicio de lo que sería el futuro de las combinaciones antifibróticas. Un poquito como pasó con el cáncer. Inicialmente se daban tratamientos quimioterápicos en monoterapia. Posteriormente, a día de hoy, nadie se plantea dar monoterapia para intentar inhibir la progresión de cualquier tipo tumoral, de cualquier órgano. Por lo tanto, el combinar el tratamiento de diferentes targets terapéuticos va a ser la clave para mejorar el efecto sobre la fibrosis pulmonar y su progresión. Pero también identificar al mismo tiempo peculiaridades individuales de esos pacientes, porque es posible que algunos pacientes tengan un predominio de unas vías patogénicas y otros pacientes tengan un predominio de otras vías patogénicas, y el tratamiento a lo mejor hay que individualizarlo, como pasa, por ejemplo, para el adenocarcinoma de pulmón. Y con esto acabo, espero que les haya gustado y estaré dispuesta y encantada de poder hablar sobre las diferentes cuestiones que aparezcan y participar en la discusión. Muchas gracias.